Estamos de regreso en RPP Noticias. Vamos a entrevistar a continuación a Pedro Gamio. Él es ex viceministro de Energía para hablar de la situación que se vive en Las Bambas. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, a tus órdenes. Bueno, tenemos una especie de teléfono malogrado, ¿no? La portada de los principales diarios el día de hoy anuncia el desbloqueo parcial de la carretera que une las comunidades de Cusco y Apurímac con Las Bambas. Sin embargo, hoy vemos que ese bloqueo se mantiene y que aún no se ha decidido o no se ha llegado, digamos, a un acuerdo. ¿Qué está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué tenemos versiones encontradas sobre este tema? Bueno, estamos hablando de una neumonía. Ya no es un hecho aislado solo de la comunidad de Fuerabamba. El conflicto se ha extendido y esto viene de tiempo atrás. Prueba de ello es que el estado de emergencia se fue renovando. Había un conflicto latente ahí que no estaba siendo enfrentado. Hemos esperado que las condiciones se agraven a un nivel que pongan en riesgo el crecimiento del país para actuar con toda la energía y toda la decisión que el problema merita. Ahora, es buena señal que se haya firmado una acta. Es un signo de distensión también que los propios comuneros planteen una tregua que deben ratificar en las próximas horas y que el premier viaje a la zona y finalmente, afrontando el toro por los cuernos, vea todas las aristas de la complejidad de este problema, pero que no se repita la vieja receta de acordamos la entrega de un saco de dinero, en este caso a la comunidad por los 12 kilómetros y ahí el tema está resuelto. Falso de toda falsedad. Eso precisamente dijo Salvador del Solar aquí en RPP, en la impresión de noticias el día de ayer. No sé si yo estoy escuchando mal, pero el premier dijo que el problema era Fuerabamba y se había llegado a un acuerdo con la comunidad y eso debía solucionar el problema. O por lo... Es cierto que en esta oportunidad el epicentro del conflicto ha sido Fuerabamba, pero ahora se ha extendido y hay una serie de temas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a 4 años de otros casos de protesta y de conflicto solo haya un 23% de cumplimiento del plan de desarrollo de la provincia, donde está un listado y donde intervino directamente la persona que ahora es presidente del Perú y que en ese momento era ministro de Transportes? Hay que ponerle ganas a esa agenda, hacer que se desarrolle un modelo importante de que toda la zona de influencia tenga un cambio eficaz y real de la calidad de los servicios, porque no es posible que haya una asimetría, tanta gente que ve la riqueza pasar y unas comunidades que se benefician y otras que no se benefician. Hablando en este caso del papel del premier, porque el ministro de Energía y Minas no ha aparecido en esta situación, o por lo menos no... Bueno, ha sido intentó muy negociar directamente en algún momento y no tuvo suerte. Pero creo que está monitoreando el problema en todo momento, ¿no? En ese sentido, quien está de alguna manera dando la cara es el premier. Y él ya ha hecho 2 anuncios calificándolos tal vez como, o dando a entender que son conquistas, el sábado diciendo firmamos un acuerdo, ¿no? Y el día de ayer diciendo se van a desbloquear las carreteras. Y vemos que pasan los días y ninguna de las dos cosas se concretan, que el dirigente de Fuerabamba dice, al final yo solamente representaba a mi comunidad, me puedo haber equivocado en firmar ese acuerdo, tiene que ser ratificado y ahora vemos que no se desbloquean las carreteras. ¿Hay premura en anunciar logros, en anunciar situaciones de éxito? Yo creo que es un error político. No debía salirse con un mensaje triunfalista. Era una buena señal haber llegado a una primera acta de acuerdo con la intervención de la Iglesia y también la Defensoría, pero creo que había que actuar con prudencia y la realidad obliga a esa prudencia. Este es un proceso crítico de conflicto que puede marcar un punto de quiebre en relación a otros conflictos, porque no olvidemos que la mayor parte de conflictos que tienen que ver con industria extractiva, está la minería de por medio y está la economía de por medio del país. Y no es este el único. Hay registrados potenciales conflictos, por ejemplo, ya hay preocupación por el caso de Tía María. Pero vamos al tema. Hay necesidad de arreglar el problema de la carretera. Recién se está resolviendo quién paga las cuentas. Todos sabemos que una carretera declarada vía nacional
la puede hacer el Estado asfaltando toda la vía, no como ahora, que es parcialmente asfaltada y que genera problemas también porque 300 camiones que pasen permanentemente en una zona donde hay comunidades, evidentemente no es una situación de mucho confort. Hay que hacer todo un plan para que ese transporte, que mientras sea ese el sistema de transporte, cause los menores impactos posibles. Pero no es solo eso, es todo lo que tiene que ver con educación, salubridad. El agua, por ejemplo, residual sigue yendo al río, la desnutrición en la zona. Es una provincia y una zona pobre del Perú que muchos años ha estado abandonada. Claro. Entonces hay que hacer lo que nunca se ha hecho antes. De lo contrario, ahora se resuelve el tema, aparentemente con la entrega de una cantidad importante de dinero, pero el conflicto puede volver. Estamos hablando de 52 comunidades que pueden llegar a ser 72 comunidades. El corredor minero tiene que convertirse, que tiene un valor estratégico en el sur del Perú, en un corredor de desarrollo humano. Y no puede haber alguien de menor nivel. Tiene que dejarse a un ministro responsable del seguimiento de todos los acuerdos para que cada cierto periodo rinda cuenta y sepamos que estamos avanzando y no volviendo al círculo vicioso. Los temas, ¿no? Al final se llega a un acuerdo, pero se cumple en un porcentaje mínimo a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, en este caso están pidiendo obras de desarrollo, infraestructura, ¿no? Que tengan acceso a servicios, cosas que, como menciona, ya habían sido prometidas. Pero ¿qué precedente está dejando esta negociación? Se sabe que el primer conflicto de una gestión, de un gabinete, marca un poquito el tono de cómo se va a desarrollar las siguientes negociaciones. Y, por ejemplo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho que se está equivocando el Ejecutivo porque no se puede negociar con una pistola en la cabeza, aduciendo que hay un poquito de debilidad, tal vez, en la negociación. ¿Qué precedente se está marcando? A ver, así como el Premier ha dicho que él no puede intervenir si el fiscal encuentra por grabaciones y por distintas evidencias que hay acciones que conducen a la extorsión y por eso por cuerda separada avanza una denuncia penal que está en fiscalía, luego debe intervenir el juez. De la misma forma, si el tomar una vía pública, el impedir el traslado de las personas constituye un hecho punible en el Perú, eso la justicia lo debe enfrentar, pero eso no le quita ni le resta al hecho de que hay un conflicto social muy importante, y yo en ese sentido estoy de acuerdo con el primer ministro que de lejos es mejor dialogar y buscar una solución. Eso no es una autoridad débil, sino es reconocer que en el Perú hay un problema serio de gobernabilidad. Quienes vivimos en Lima y Callao tenemos una calidad de servicios que no es la misma en todo el Perú y de generación de oportunidades. Lima tiene muchos problemas, no estamos en la mejor ciudad del mundo, pero estamos mejor en muchos servicios que los que ocurre en estas zonas. Encima ven pasar 300 camiones todos los días con una riqueza importante. Saben que algunas comunidades, por ejemplo, lo que han llamado esta pequeña ciudad Nueva Fuerabamba, que evidentemente dista mucho de lo que pasa con el resto de comunidades de toda la provincia, que no tienen esa calidad de infraestructura. Pero también hay cosas contradictorias, por ejemplo, y hay que decirlo, que haya algunas carpetas libres en esta comunidad beneficiada y que la comunidad vecina quiera ocuparlas y se le niegue. O sea, también existe entre peruanos ese tipo de prácticas que no son las mejores. Entonces, al final lo que cuenta es cambiar la forma en la que el Estado, la empresa y la comunidad se relacionan. No se trata de actuar como enemigos. Y hay un tema aquí. ¿Por qué demora tanto la comunidad en abrir el camino? Porque hay una profunda desconfianza. La mayor parte de comunidades no están viendo el beneficio para ellos. Están viendo que solo Nueva Fuerabamba está recibiendo en una nueva oportunidad un arreglo. Es el mensaje que se da también de las autoridades que están liderando el diálogo. Es que el problema no está resuelto. Esto es una suma de tareas por delante y, repito, tiene que haber una autoridad del más alto nivel que rinda cuenta del nivel de avances y se vaya a una solución que reduzca para el futuro las posibilidades de nuevo conflicto, porque si se centra solo en la entrega de la suma importante de dinero a una comunidad, esto se va a repetir. ¿Cómo
interpreta la incorporación de Jorge Paredes Terry, este denominado asesor político, a la defensa de la comunidad, ¿no? Es un personaje que ha sido cuestionado por presuntos vínculos con el Movadef, que él niega, pero fue miembro incluso del FUDEP, que es el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, a lo que se convirtió el Movadef luego de todas las críticas. Por ejemplo, formó parte de la plancha presidencial de Vladimir Cerrón en algún momento. Este tipo de personajes, ¿no? O este en particular, ¿qué aporta o qué resta a la discusión? A ver, el tejido social de esta zona es débil. No tiene la fortaleza que uno quisiera. Por eso es muy importante apoyar el trato con los líderes y dirigentes elegidos conforme a las mejores prácticas. Hay un espacio, hay un vacío que es fácilmente cubierto por personas diversas, ya sea porque tengan una trayectoria como tú mencionas o porque tienen interés político. Eso es normal aquí en cualquier parte del mundo, pero eso no debe perturbar el objetivo estratégico de buscar, mediante una forma transparente de desarrollar el diálogo, acuerdos que signifiquen un punto de quiebre, porque cuando uno ve a una población que cambia radicalmente su vida, no con prebendas, sino con verdaderos emprendimientos, cambio de las condiciones en las que tienen agua potable, educación, cadena productiva, todas esas cosas hacen que la propia población se vuelva un escudo y reduces el margen de conflicto al máximo. Entonces nadie puede asusar mientras con éxito, ¿no? De alguna manera Gregorio Rojas estaba negociando con el Estado, teníamos a Jorge Paredes insistiendo en puntos como la liberación de los asesores, Chávez Sotelo, ¿no? O siendo más intransigente con algunos pedidos. Entonces, no comienza a polarizar eso. Basta una persona que dentro de la comunidad diga no confíes, no confíes, no confíes, y la gente sin leer el acuerdo va a decir, oye, algo está pasando. Bueno, ¿no? si seguimos el consejo de los extremistas que siempre hay en los dos polos opuestos, que esto hay que curarlo con balas, esos asesores van a aparecer, y no uno, un grupo importante. Pero si en este momento el primer ministro, siguiendo su razón, inteligencia e intuición, va el jueves, se logra la tregua, se asume una solución real y efectiva a todos los problemas que hoy tiene esta zona, y los ministros asumen, pero hay que buscar responsables individuales, no que se diluya otra vez esto. Vamos a tener evidentemente una negociación que va a llegar a buen puerto, pero si estamos ahora con resquemores, no, mire, se está acercando un asesor que tiene antecedentes de conflictos o tiene antecedentes de fuerzas radicales. Vamos a lo principal. Lo principal es que este tejido social que no es tan fuerte hace que en algunos momentos, mi experiencia personal, tratando con pueblos indígenas me ha servido en el sentido de que llega un momento que la desconfianza es tan grande que tienes que dialogar con un grupo que no es una persona, tienes que dialogar con un grupo grande y en palabras muy sencillas, e incluso tener a una persona al costado que les hable en quechua, que es su idioma, y poder lograr mediante una pizarra, esto es lo que se pide, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que van a tener. Dos consultas finales. ¿Debería el Premier acudir a esta reunión si es que no se cumple con el desbloqueo total de la carretera? 1. Y 2, ¿qué debería suceder con Edner Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones? Miembros de la comunidad piden su renuncia. Yo creo que el ministro de Transporte tiene una tarea pendiente importante. Él dice que él no puede ir más rápido porque la norma le obliga a una serie de pasos y que ha habido peritos a los que no se ha dejado ingresar para la valorización
del área materia de una vía nacional. Ahí hay un tema pendiente. El tema pendiente es que no es solamente los 50 kilómetros por los que han pagado un estimado de 16 millones de soles, ni son los 12 kilómetros por los que ya han llegado a un arreglo cuya cifra todavía no se conoce. El problema de fondo es que toda la vía tiene que ser asfaltada y tiene que tener las características de una vía nacional. Pero también hay otra cosa. No tiene sentido, y esa es una exhortación al ministro, que él mismo ha sido muy sincero en reconocer que todavía no se pone de acuerdo con la empresa, cómo la empresa va a repagar la infraestructura que los favorece. Porque así como nosotros, usuarios de una vía nacional, pagamos en el peaje la facilidad y el Estado recupera para mantenimiento y desarrollar más vías la inversión hecha, aquí los principales usuarios tienen que pagar la infraestructura, la ventaja de contar con una vía nacional, y fundamentalmente estamos hablando de un grupo de empresas mineras. Estas cosas debieran negociarse antes, no ser reactivo, más aún cuando se trata de una vía que está afectando tierras que son de propiedad de comunidades y está atravesando lugares donde viven estas personas, habiendo originalmente el proyecto anunciado un mineroducto. Cambió el guión, pero el procedimiento de Fast Track hizo que la parte social no se trabajara como corresponde. Y ese es otro error que hoy estamos pagando. ¿Debería negociar el Premier y sus ministros este jueves si es que no se levanta el bloqueo de la vía? Yo creo que la distensión a la que se ha llegado hace que en este momento se debe priorizar. El primer ministro no pierde, demostrando hasta el final su voluntad de agotar el diálogo. Ya hay un acta firmada que tiene que estar sujeta a la aprobación de la propia comunidad de Fuerabamba, que parece que la cosa está inclinándose a favor, y las 52 comunidades de Chalhuahuacho que también quieren llegar a una serie de acuerdos, pero que no son solamente la del terreno los 12 kilómetros, sino estamos hablando de una lista importante de temas donde se juega la licencia social y la viabilidad de un proyecto minero de la máxima importancia. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, dándonos su visión sobre el tema. Se calcula que supera el 3% del PBI. La importancia, la magnitud económica de esta actividad minera, de que tiene que ser